Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 117 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciLab. Bueno, damos la bienvenida a nuestro conferencista. Es un honor para nosotros tener el día de hoy al doctor César Pastén. Como primer punto, vamos a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas noches con todos. Doctor César Pastén, muchísimas gracias por haber aceptado dictar una conferencia. Esta es la número 117. Todos los lunes hemos seguido continuamente a este auditorio virtual. Asiste gente de América Latina, de estudiantes y profesionales, y también hay una gran cantidad de estudiantes de maestría de Ecuador, de las maestrías que están interesadas en estos temas de la ingeniería estructural. Este tema de hoy de efectos de sitio es muy importante. Siempre habla un terremoto, decimos los efectos de sitio amplificaron las ondas y por lo tanto se tiene el daño. Muy bien, entonces muy bien, estudiemos más a fondo este tema para incorporarlo en el análisis. Muchas gracias de nuevo, doctor Pastén. Gracias, doctor Roberto Aguiar, por sus palabras. Como usted lo indica, este es un tema muy interesante, muy necesario para la ingeniería sísmica, estructural, geotécnica. Eh, Voy a continuación a leer un breve resumen de la hoja de vida del doctor César Pastén. Es ingeniero geotécnico y profesor asistente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, donde imparte cursos de mecánica de suelos, dinámica de suelos y tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Georgia. Es creador y coordinador académico del Diplomado de Posgrado en Ingeniería de Relaves, investigador asociado del Centro de Tecnología Minera Avanzada, AMTC, y director del Laboratorio de Medios Sólidos y Particulados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Su investigación se centra en la ingeniería geotécnica sísmica, en particular en la caracterización sísmica de depósitos de suelos con métodos no invasivos y el modelado de la respuesta sísmica de cuencas. Ha dirigido proyectos de investigación en temas como la respuesta sísmica de la cuenca de Santiago, Chile, y los efectos de los megaterremotos en la infraestructura. Por resultados de estos proyectos, ha publicado numerosos artículos de investigación en geotecnia, energía y sismología en revistas indexadas y congresos internacionales. Eh, Quiero recordarles a todos los asistentes que las preguntas se pueden colocar directamente en la pestaña del chat. No tendremos intervenciones vía micrófono. Sin embargo, yo voy a realizarlas al final de la presentación. En ese sentido, estimado doctor César Pastel, primero agradecemos su tiempo, su predisposición de estar acá y otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, ingeniero Cagua y profesor Aguiar. Para mí sí es un honor haber sido invitado a esta serie de conferencias. He visto que tienen una gran base de datos de presentaciones de distintas índoles, todas ellas muy interesantes y que sirven para poder motivar el estudio de estos aspectos tan importantes para nuestros países que de cuando en vez están sometidos a grandes terremotos. Para poder continuar con esta línea de investigación, el día de hoy yo les quiero presentar el siguiente tema. Se titula Evaluación de efectos de sitio en cuencas sedimentarias. Esto tiene que ver, como decía el profesor Aguiar, con cómo amplifican los suelos los movimientos de los terremotos, los cuales están directamente relacionados con el daño que pueden generar sobre la infraestructura. Hoy en particular no me voy a referir a esos daños, sino que más bien al fenómeno de amplificación sísmica, de lo cual existe alguna evidencia, bastante evidencia, digamos, en la literatura técnica,
Y en la aproximación que yo les voy a mostrar hoy día viene más bien orientada desde un punto de vista numérico, ¿ya? Lo que estamos tratando de establecer ahora, a partir de esa evidencia numérica, es ver si podemos, con acelerógrafo, con instrumentación sísmica, ser capaces de detectar esos fenómenos que se están manifestando en estas simulaciones. Como decía el ingeniero Kawa, aquí, bueno, aparece, si quieren conocer más detalles sobre mi investigación, pueden visitar la página web que aparece aquí, www.cesarpastén.com. Casi todos los artículos que están referenciados en esta presentación lo pueden descargar libremente de esa página. Primero que todo, para los que no están familiarizados con este evento, quiero mostrarle esta figura que fue modificada de un artículo bastante clásico de Cheleby del año 1987 a causa del terremoto de Michoacán del año 1985 en México. Fue un terremoto de magnitud 8. Resulta que la ruptura del terremoto ocurrió en el contacto entre la placa de Cocos, que está a la izquierda, con la placa norteamericana, que está a la derecha. Producto de este desacoplamiento de las placas es que se registraron en distintas ubicaciones a lo largo o al interior de la placa norteamericana registros de movimiento fuerte. Aquí, por ejemplo, está el caso del acelerógrafo que está ubicado en Caleta de Campos, ¿ya? A una distancia bastante cercana a la zona de ruptura. De acuerdo a esta figura, la aceleración máxima del suelo que se registró fue 150 centímetros por segundo cuadrado. Lo que uno espera es que a medida que uno se va alejando de la zona de ruptura, si es capaz de registrar el movimiento fuerte, este movimiento se vaya atenuando, producto de la atenuación de las ondas sísmicas, de la atenuación del movimiento, dado que estas ondas tienen que ir viajando a través del medio. De esta manera, si uno se aleja 330 kilómetros aproximadamente tierra adentro, ve que en la estación de Teacalco, efectivamente, si uno es capaz de registrar el movimiento fuerte, para el caso de este terremoto se registró una aceleración máxima del suelo de apenas 18 centímetros por segundo cuadrado, bastante menos amplitud que en el caso de Caleta de Campos. Si nos vamos acercando ahora hacia Ciudad de México, que es lo que se ve aquí a la derecha, en la parte superior, a una altura aproximada de 2.200 metros sobre el nivel del mar, en la estación de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un sitio rígido, se registró una aceleración máxima de 35 centímetros por segundo cuadrado, que era un poco mayor a la de Teacalco. O sea, ahí uno empieza a sospechar que de alguna manera esta atenuación, por alguna razón, ya no es tan importante cuando uno se empieza a aproximar a ciudades que están rellenas con sedimentos o suelos, ¿no? Como el caso de Ciudad de México. Esos sedimentos son los que se tratan de representar en esta figura que ustedes ven acá a la derecha. Finalmente, para este terremoto, cuando uno revisaba los acelerógrafos que estaban instalados dentro de la misma cuenca, uno se da cuenta, lo que ocurrió en el caso del registro que yo les presento acá, en la estación SST, que la aceleración, fíjense ustedes, aumentó considerablemente hasta llegar a una aceleración máxima de 170 centímetros por segundo cuadrado. No solamente la amplitud del movimiento aumentó considerablemente en relación a las estaciones cercanas, sino que también la duración y el periodo del movimiento, que es lo que ustedes ven en la parte superior de esta lámina. Entonces, estos efectos de sitio de los cuales yo hablo en el título de mi presentación tienen que ver con la evaluación de la amplificación del movimiento fuerte, el cambio de los periodos de vibración y el cambio en la duración de ese movimiento fuerte, producto del viaje de las ondas sísmicas a través de los suelos. El fenómeno se puede volver un poco más complejo, incluso si uno empieza a considerar ahora la forma que pueden tener estas cuencas sedimentarias. Típicamente uno analiza un terremoto como una falla a partir de la cual se propagan las ondas sísmicas y llegan hasta un sitio. Y muchas veces la simplificación que uno hace es tratar de entender este fenómeno como un fenómeno unidireccional. Es decir, considerar que desde el momento en que se forman las ondas hasta que llegan al sitio, las ondas se van verticalizando. ¿Ya? Aquí aparece un ejemplo que nos permite entender
cómo se produce ese fenómeno de amplificación sísmica. Lo que les muestro en esta lámina es un depósito de suelo sobre una roca que tiene una velocidad de onda de corte de 1200 metros por segundo, una capa de suelo de 200 metros por segundo y un espesor de 50 metros. Entonces lo que uno esperaría es que las ondas sísmicas, en particular las ondas S, que entran en la base del depósito de suelo, a medida que viajan por el depósito, sufran una amplificación sísmica en la superficie. La forma más simple de poder evaluar ese efecto de amplificación es a través de la función de transferencia, que es la que se muestra aquí en el lado izquierdo. Esa función de transferencia que ustedes ven nos indica, para distintas frecuencias de esta onda que entra en la base, cuánto amplifica el movimiento en superficie con respecto a la amplitud del movimiento en la base. Y ustedes pueden identificar en esta función de transferencia, por ejemplo, la frecuencia predominante o la frecuencia fundamental de vibración. Pueden evaluar otros armónicos de vibración, en este caso 1, 3, 5 y 7, así sucesivamente, hertz. Y establecer que esta función de transferencia va a depender principalmente de dos parámetros. Aquí estamos haciendo una súper simplificación del suelo, considerando que se puede considerar como uniforme, lo que en la mayoría de los casos no es cierto, pero para poder entender el fenómeno, lo que hay que entender es que estas frecuencias donde se produce la máxima amplificación sísmica dependen principalmente de la rigidez del material del suelo, que en este caso es 200 metros por segundo, y del espesor de esa capa. En el caso que les voy a mostrar a continuación, está principalmente motivado, ¿cierto?, por la alta sismicidad que nosotros tenemos en Chile. Acá les muestro un mapa de la sismicidad a distintas profundidades, donde aparece la ciudad de Santiago en la mitad, y los grandes terremotos que ha experimentado la zona central de Chile en los últimos 400 años. Dentro de estos terremotos se encuentra, por ejemplo, el terremoto de Chile Central del año 1730, con una magnitud estimada de 9, el terremoto de 1985, conocido como terremoto de Valparaíso, con una magnitud de 8, el terremoto de Illapel, un poco más al norte, de magnitud 8,3, ¿ya? Y el del Maule, que es el terremoto relativamente más reciente y fuerte que se ha sentido en la ciudad de Santiago, con una magnitud de 8,8. Esto nada más para demostrarle que la ciudad de Santiago está en un ambiente sismotectónico bastante activo, por lo cual es necesario comprender todos estos fenómenos de propagación sísmica y fenómenos de amplificación local de suelo. Para poder entender un poquito la tectónica de esta zona, aquí hay un corte transversal a la altura de la ciudad de Santiago, donde se puede ver por un lado la placa de Nazca, que está a la izquierda, que está subductando bajo la placa sudamericana. Y aquí uno puede identificar distintos orígenes de los terremotos, orígenes tectónicos de estos terremotos. Por un lado, en la zona de contacto entre estas placas, uno puede identificar los terremotos de tipo interplaca, como el terremoto de 1985 del Paraíso que les mostraba y el terremoto del Maule de 2010. Dentro de la misma placa de Nazca pueden ocurrir terremotos que se conocen como terremotos intraplaca de profundidad intermedia. Y en el caso de Santiago también existe alguna evidencia de que puede existir terremotos de tipo corticales superficiales. En particular en Santiago existe una falla que nos preocupa mucho desde un punto de vista de la amenaza sísmica, que es la falla de San Ramón. Entonces también es importante, además de todos los fenómenos que yo les mostraba, tratar de entender cuál podría ser el comportamiento sísmico de estas cuencas sedimentarias cuando son sometidos a distintos tipos de terremotos. Aquí, por ejemplo, hay una sección transversal un poco más detallada donde se muestra la ciudad de Santiago y la falla de San Ramón, que es una falla inversa, que existe alguna evidencia de que ha tenido actividad sismotectónica en los últimos 12.000 o algo así de años, ¿ya? Por lo tanto, dado que el desarrollo urbano de Santiago, como ustedes pueden ver a la derecha, ha llegado hasta el borde cordillerano, es importante tratar de establecer cuáles podrían ser los efectos de esas ondas sísmicas que se podrían generar en esa falla en el suelo de la capital. Por otro lado, para hacer la historia un poquito más compleja,
además del origen de los terremotos, es muy importante cuál es el tipo de suelo que uno tenga en la superficie. Aquí en la izquierda yo les estoy mostrando una imagen en planta de la cuenca de Santiago con los distintos tipos de unidades geológicas que uno puede encontrar, ¿ya? Cada uno de esos colores representa un tipo de material. Los materiales más característicos que uno puede encontrar en la zona son, por un lado, lo que está en amarillo, que corresponde a las gravas de Santiago, que es un material geotécnico bastante competente, es un material rígido de alta resistencia. Por otro lado, también tenemos, en contraposición a los materiales resistentes, los suelos finos del norte, que están en café, en la zona norte de la cuenca, que son materiales finos de rigidez más baja y de competencia geotécnica un poco menor. Parte de estos depósitos también muchas veces se encuentran en condición saturada, lo que hace que su comportamiento geotécnico tampoco sea muy bueno. Otros tipos de materiales que se pueden encontrar son materiales ignimbriticos o de origen volcánico, que están acá en rosa, y materiales aluviales un poco más hacia la cordillera. Gran parte de estos sedimentos han sido arrastrados por los dos principales ríos que existen en la ciudad de Santiago, que son el río Mapocho en la parte norte y el río Maipo en la zona sur. Lo que se muestra aquí con cuadritos y triángulos representan distintos tipos de edificios que fueron dañados durante el terremoto del 2010. Y lo que se muestra en la parte central son registros sísmicos del terremoto del Maule del 2010, donde en dos estaciones que están relativamente cerca, una ubicada sobre suelos volcánicos, registró una aceleración máxima de 0,56 G, y una que estaba ubicada sobre los suelos más gruesos, competentes, conocido como Grava de Santiago, con una aceleración máxima de 0,27 G. Esta evidencia empírica de registros sísmicos dan la idea de que, a pesar de que uno pueda tener sitios que están bastante cerca uno del otro, solo por el hecho de estar fundados sobre materiales distintos, la respuesta sísmica puede ser diametralmente opuesta. Otro de los aspectos que también es importante para poder evaluar los efectos de amplificación que pueda experimentar un sitio durante terremotos tiene que ver con la profundidad de esos sedimentos. Lo que aparecen acá son dos modelos de la profundidad y espesor de los sedimentos de la cuenca de Santiago, reportados por Aranea y otros el año 2000, por González y otro el año 2018. Aquí ustedes pueden ver una estimación de esas profundidades que van desde los 50 metros, 100 metros, hasta los 600 metros en algunos casos, ¿ya? Entonces, todo el comportamiento sísmico que pueda experimentar un sitio va a depender del tipo de terremoto, de los tipos de materiales, de las profundidades de esos materiales y de la geomorfología de la cuenca. Aquí lo que se muestra a la izquierda, por ejemplo, tanto a la izquierda como a la derecha, son estos hipocentros, que son zonas más profundas, en la cual eventualmente podrían quedar las ondas sísmicas atrapadas después de un terremoto. Yo les voy a mostrar evidencia numérica que eso eventualmente podría ocurrir. Para poder incorporar todos estos efectos es que hace ya 3-4 años, con un grupo de académicos, estamos desarrollando un proyecto de investigación titulado Respuesta sísmica de la Cuenca de Santiago, la cual tiene varias tareas que están ahí enumeradas desde la 1 hasta la 4. La primera de las tareas de este proyecto es tratar de desarrollar un modelo estructural, geotécnico, a distintas escalas que sea capaz de capturar la variación de las velocidades de onda de corte y la geomorfología de la cuenca que yo les mostraba en las láminas anteriores. Y que también sea capaz de capturar a escala local el espesor de los sedimentos y las variaciones de las velocidades de onda de corte. Una vez que uno tiene estos modelos estructurales, puede comenzar a hacer simulaciones de los comportamientos sísmicos utilizando distintas técnicas numéricas, que pueden ser en 1, en 2 o en 3 dimensiones. La idea de hacer esas simulaciones es tratar de establecer si es que, producto de la formación de estas cuencas en materiales geotécnicos que no son tan competentes, es posible que se genere amplificación adicional a la que uno puede estimar con modelos simples unidimensionales. La tarea 3 es tratar de utilizar esos mismos modelos para evaluar qué pasa ahora con los efectos de no linealidad del suelo, que todos sabemos que podrían generar una contribución a reducir esas amplificaciones que uno obtiene a veces numéricamente.
Y por último, el proyecto trata de establecer algunos escenarios sísmicos que puedan ser creíbles para ver cómo respondería la cuenca frente a estos factores cuando es sometido a terremotos de distinta naturaleza. Los terremotos de tipo interplaca, intraplaca y corticales superficiales asociadas a la falla de San Roque. Entonces lo que yo les voy a mostrar a continuación tiene que ver un poco con el desarrollo de este modelo estructural, cómo se pueden utilizar métodos geofísicos para resolver las distintas escalas del problema. Les voy a mostrar también algunos resultados de simulaciones numéricas en distintas dimensiones, 1, 2 y 3 dimensiones, para ver cuánto más se agrava el efecto de amplificación cuando uno utiliza un modelo más completo, en 3 dimensiones, por ejemplo, versus una dimensión. Les voy a mostrar también el efecto de incorporar comportamientos de materiales granulares no lineales y cómo eso puede atenuar la amplificación. Y por último, algunos escenarios sísmicos para que ustedes vean cómo se genera la propagación de onda y cómo uno puede evaluar de alguna manera estos efectos de cuenca que ocurren en estas cuencas sedimentarias donde se desarrollan principalmente las ciudades. Primero que todo voy a partir con el modelo gran escala. Si ustedes quieren conocer un poco más detalles sobre esta investigación, pueden visitar ese artículo que está ahí referenciado. Para poder desarrollar este modelo de gran escala utilizamos técnicas geofísicas. En particular, dispusimos en la Cuenca de Santiago 34 estaciones de banda ancha que midieron en tiempo continuo durante varios meses. Y esa información la utilizamos para poder desarrollar un mapa de velocidades que fuera hasta la profundidad máxima de interés para poder hacer todas estas simulaciones que les voy a mostrar a continuación. Aquí pueden ver un detalle de la instrumentación de estos sensores Trillium de banda ancha y en la parte derecha una distribución de estas estaciones en la Cuenca de Santiago. ¿Ya? Aparecen, además de las estaciones banda ancha en rojo, la red de estaciones de movimiento fuerte administradas por el Centro Sismológico Nacional. Como producto de todo este análisis de método geofísico, fuimos capaces de establecer mapas de gran escala de distribución tridimensional de velocidades de onda de corte. Aquí a la izquierda ven un resumen de cómo varía la velocidad de onda de corte desde los metros más superficiales en profundidad. Para que tengan una idea, estos modelos son de escalas aproximadas de 30 por 30 kilómetros, 7 a 10 kilómetros de profundidad, ¿no? Y aquí lo que ustedes ven a la derecha son secciones o cortes que se generan a distinta profundidad y la distribución de velocidades de onda de corte a esas profundidades. Aquí tenemos un corte a 1,5 kilómetros y a 4 kilómetros. Si uno hace ahora secciones transversales, norte-sur y este-oeste, puede ver cómo en profundidad las velocidades van aumentando, desde valores cercanos a los 1000 metros por segundo hasta 3,5 kilómetros por segundo. Una salvedad de todas estas simulaciones, debido a la escala que se utilizó en este problema, muchas veces la resolución más superficial, que son las capas de geología superficial que yo les mostraba en láminas anteriores, no se puede resolver apropiadamente, por lo cual es necesario hacer geofísica, pero a escala mucho más local, para poder definir mejor esas capas de materiales que nosotros ya sabemos que controlan fuertemente la respuesta en superficie. Aquí a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de esa geofísica local que nosotros realizamos. Este es el mismo mapa de los suelos que les mostraba anteriormente, pero ahora especificando mediciones de distinta índole para poder establecer esos perfiles de velocidad. Dentro de las mediciones que se muestran aquí hay las que se denominan HBSR, que es el conocido método de Nakamura, método de las razones espectrales H sobre B. Tenemos ahí un montón de mediciones de distintos proyectos reportadas en muchos trabajos liderados por la Universidad de Chile. Tenemos también otras mediciones reportadas por el Centro Sismológico Nacional, incluso de colegas de la Universidad Católica. Esto nos ha permitido, por ejemplo, hacer una zonificación y tratar de establecer características comunes a varias de estas unidades, que si bien desde un punto de vista geológico son bastante parecidas, desde un punto de vista geotécnico tienen algunas variaciones de acuerdo a variaciones de rigidez en profundidad, etc.
En cuanto a las razones espectrales H sobre B, ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos relacionados con las distintas unidades geológicas. Yo les comentaba que una de las unidades más importantes es la Grava de Santiago, que está aquí marcada en amarillo, debido a aportes principales del río Mapocho, que está en el norte, y al río Maipo, que está en el sur. Para que tengan una idea, estos materiales tienen altas rigideces, velocidades de onda de corte de los 30 primeros metros, conocida como BSUS 30, del orden de 580 metros por segundo. Cuando uno realiza razones espectrales en esa H sobre B, en esos sitios, uno obtiene resultados muy parecidos a los que están aquí a la izquierda en la parte superior. Esas son conocidas como razones espectrales de tipo plana, relacionados con materiales que tienen un buen comportamiento sísmico. Estas razones espectrales se pueden entender como un proxy o una estimación de lo que podría ser una función de amplificación. Las amplitudes de esta razón espectral, que están en torno a 1, a los sumos 2, hablan de ese buen comportamiento sísmico. Por el contrario, si uno hace este mismo ejercicio, pero ahora en mediciones, o considera mediciones de razones espectrales que están ubicadas en los suelos finos del norte, los que están aquí denominados con color verde, uno encuentra que estas razones espectrales ahora son bastante distintas. Con peak a cierta frecuencia, esa frecuencia muchas veces asociable a la frecuencia fundamental de vibración del sitio. Ustedes pueden ver que en el caso de la derecha se tiene un ejemplo de una razón espectral con una amplitud bastante más considerable, casi 6, 7, a frecuencias entre 1 y 2 Hz. Por último, también encontramos algunos casos en los cuales habían razones espectrales que tenían múltiples peaks con distintas amplitudes. La que se muestra aquí en particular es un ejemplo en un depósito de suelo más bien de tipo volcánico. Suelo volcánico muchas veces sobre material más grueso genera doble contraste de impedancia a distintas profundidades, lo que hace que uno tenga esos resultados. Otra forma también de poder obtener información a partir de geofísica es la utilización de los métodos de ondas superficiales. Los métodos de ondas superficiales lo que permiten hacer es calcular curvas de dispersión, como la que están en la parte central de estos dos sitios de ejemplo, y combinando la información de esas curvas de dispersión, obtenido de métodos de ondas superficiales, más las razones espectrales H sobre B, uno puede hacer estimaciones de perfiles de velocidades de onda de corte, como el que está a la izquierda. En los modelos de gran escala uno hacía estos mismos ejercicios, pero para profundidades muy grandes. Recuerden ustedes, desde 0 hasta 5, 7, 10 kilómetros de profundidad. Aquí estamos resolviendo a profundidades mucho menores, desde la superficie hasta 200, 400 metros de profundidad, dependiendo del tipo de información con la que contemos. Juntando toda esa información entonces para distintos sectores, es que uno finalmente puede proponer un perfil de velocidades para distintos sectores. Aquí hay un ejemplo de una zona donde tenemos suelo volcánico sobre suelo más grueso, y finalmente eso se traduce en un modelo simplificado de velocidad de onda de corte en profundidad. Aquí vemos tramos desde 0 a 10 metros, 10 a 20, 20 a 40 y más de 40 con una cierta distribución en profundidad. Cuando uno hace este ejercicio para distintas unidades de suelo, puede identificar cosas como esta, ¿no? Un modelo para la grava, si uno hace el cálculo, tiene un BSUS 30 característico para esos materiales. Lo mismo para los suelos finos del norte, para la ignimbrita, este suelo volcánico, y para el suelo aluvial, que se muestra en la derecha en esta lámina. Cuando uno combina toda esa información, puede ya empezar a armar modelos de velocidades más grandes, para poder identificar estos fenómenos de amplificación local. Utilizando estos modelos que uno puede empezar allá a hacer algún tipo de simulación de propagación de onda, tanto en una dimensión, 2 dimensiones, como 3 dimensiones. Lo que voy a mostrarle a continuación son algunos resultados de la comparación de estas simulaciones en 1 y 2 dimensiones para que ustedes vean la diferencia de amplificación que se obtiene en ambos casos. Si quieren conocer más detalles sobre estos resultados en particular, pueden visitar el artículo que está ahí, en la página web que les mencioné al inicio. Lo primero que se hace en estos casos es tratar de establecer secciones transversales de la cuenca de interés, ya sea en este caso establecimos una norte-sur que atraviesa distintos tipos de suelo, y 2 que son aproximadamente en la dirección este-oeste. En la derecha ustedes pueden ver siempre en la parte superior una caracterización de los tipos de materiales
y en la parte inferior de cada uno de esos tres perfiles que aparece, la distribución de velocidades de onda de corte, donde los colores más rojos son menores velocidades y los colores más azul son mayores velocidades. Si uno se concentra en cualquiera de ellos, va a ver cómo la velocidad va aumentando en profundidad. Dependiendo del tipo de material, en algunos casos va a tener altas velocidades y en otros también bajas velocidades. Cuando uno hace este tipo de simulación, lo primero que le interesa es tratar de establecer cuál sería la respuesta de estos sitios cuando uno ingresa un pulso en la base y lo propaga desde la base hasta la superficie. La primera pregunta, además, va a estar relacionada con el tipo de ondas que uno propaga. Entonces, una onda S, que típicamente tiene una polarización, una propagación vertical y un movimiento de partícula horizontal, cuando llega a la superficie genera los acelerogramas que están en esta lámina, donde uno tiene en el eje vertical el tiempo y el movimiento de partícula en la superficie asociada a cada una de esas trazas que aparecen. En particular, en este caso, se simuló la respuesta de cada uno de los puntos en superficie de ese modelo con un modelo con una propagación unidimensional. Es decir, solamente la columna que está bajo el punto se considera en la propagación, independiente de lo que ocurra para el lado. Para que se pueda notar mejor la diferencia en amplitud de estas trazas, es que en rojo se ha mostrado la mayor cantidad de energía del movimiento de cada uno de esos sitios. Cuando uno compara ese mismo ejercicio, pero ahora considerando una onda S que está polarizada en el mismo plano de la pantalla, pero ahora considerando la interacción con los vecinos, es decir, un modelo bidimensional, uno empieza a ver que existen algunas diferencias. Las principales diferencias en este caso es que la amplitud del movimiento es mayor y la duración también del movimiento es mayor. Ese aumento de la duración del movimiento fuerte es mucho más marcada en aquellos sitios que tienen velocidades de onda de corte más bajas. En este caso, en todos los sectores que aparecen con sedimentos en rojo. En rojo, en esas cuencas en particular, es que empiezan a aparecer efectos de amplificación adicional a los que uno consideraría en el caso unidimensional. En el caso de la grava, que son más bien los materiales que llegan a estar de color amarillo, como los que estoy indicando ahora, esas diferencias entre modelación 1 y 2D parece que no están marcadas. Lo que muestro a la derecha por último es una onda S también, pero con una polarización distinta. En vez de que el movimiento de partícula esté en el plano de la pantalla, el movimiento de partícula aquí es entrando y saliendo de la pantalla, ¿ya? Y en ambos casos, que son bidimensionales, se produce una amplificación bastante considerable en comparación al caso unidimensional. El que está acá es lo mismo que les mostré en la lámina anterior, solo que en un suelo que está principalmente dominado por gravas. Ustedes pueden ver que las diferencias de los resultados, tanto unidimensional como bidimensional, son bastante menores en este caso, porque los suelos son más rígidos. No existen el rebote de ondas que sí pueden existir en el caso de cuencas que están llenas con sedimentos más blandos. Para poder cuantificar los efectos de amplificación es que cuando se hace este tipo de estudios se trata de establecer los factores de amplificación. Los factores de amplificación no es otra cosa que tratar de comparar una medida de intensidad en un sitio en particular con una medida de intensidad de la misma naturaleza, pero en un sitio de referencia. Uno muchas veces hace esa comparación entre la superficie del suelo y la superficie en roca. Y la medida de intensidad puede ser ya sea aceleración máxima, velocidad absoluta acumulada o intensidad de áreas. Lo que les voy a mostrar acá son esos factores de amplificación para estos mismos perfiles para el caso de velocidad máxima, velocidad absoluta acumulada, cuya definición está en la parte superior derecha, y la intensidad de áreas. La velocidad máxima, peak, o el peak ground velocity, tiene que ver con la máxima velocidad que experimenta el sitio en algún minuto durante el movimiento fuerte. O sea, es una medida de amplitud. Mientras que la velocidad absoluta acumulada tiene que ver con la integral de la aceleración. En otras palabras, tiene que ver más bien con la duración del movimiento fuerte. Lo mismo que la intensidad de áreas. Entonces, cuando uno calcula estos factores de amplificación, en el fondo,
está calculando qué tanto amplifica el suelo en términos de amplitud y qué tanto amplifica el suelo en términos de duración de movimiento. Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos, para el perfil que aparece en la parte inferior, con sus velocidades de onda de corte de colores, el factor de amplificación de la velocidad máxima para cada uno de los puntos. Como se puede ver acá, el factor de amplificación en los sitios de roca, que son estos que están en celeste, son 1, digamos, no debiera haber amplificación en esos sectores, pero cuando uno se mueve en el suelo ya empiezan a aparecer factores de amplificación bastante grandes. La comparación que se ve en esta lámina tiene que ver con modelación 1D y 2D. Ustedes pueden notar que las diferencias son bastante menores, lo cual quiere decir que esa amplitud del movimiento no es tan considerable cuando se compara una aproximación 1D con 2D en el caso de una onda vertical de tipo compresional. Cuando uno cambia la polaridad de esa onda, o cambia el tipo de onda y pasa de una onda P a una SB, polarizada en el plano, o SH, polarizada entrando y saliendo de la pizarra o de la lámina, las diferencias no son tan considerables utilizando una metodología 1D o 2D. Sin embargo, si ahora compara otras medidas de intensidad, como por ejemplo la velocidad absoluta acumulada, ahí sí empiezan a aparecer diferencias, tanto en el CAB como en la intensidad de áreas. Esas diferencias son más notorias en los casos donde se tienen suelos blandos. Estos resultados muestran entonces que en el caso de, o refuerzan más bien, que en el caso de suelos blandos, la duración del movimiento se ve fuertemente influenciada por la forma en la cual las ondas se propagan. Ya no nos podemos confiar en el modelo unidimensional para poder capturar estos efectos, sino que tenemos que ir a una aproximación un poquito más compleja, que es bidimensional. El segundo concepto que quisiera introducir en la presentación del día de hoy es lo que se conoce como un factor de grabación. El factor de grabación es una razón entre la amplificación bidimensional que uno podría tener en un sitio, dividido por la amplificación unidimensional en el mismo sitio. Esto quiere decir entonces que si ese factor de grabación es mayor que 1, por lo tanto la amplificación 2D es mayor que la amplificación 1D. ¿Ya? Y lo que aparecen aquí en estas láminas son perfiles en distintos sitios de factores de grabación para distintas medidas de intensidad. PGB, CAB, intensidad de área. Lo que se ve entonces en términos de PGB era lo que habíamos visto en la lámina anterior. No existe una grabación tan relevante, casi todos los factores de grabación están muy cerca a 1. Cuando nos vamos a una onda de tipo S, ahora sí, en los bordes de las cuencas empiezan a aparecer valores que son un poco más anómalos, son un poco más grandes. Estos factores de agravación son más importantes para el caso de medidas de intensidad que tienen que ver con la duración del movimiento fuerte. Es una confirmación de lo que vimos en la lámina anterior. Vamos complejizando un poquito el análisis y ya que se entendió un poco la comparación entre 1D con 2D, queremos ahora ver qué pasa con 3D. Las simulaciones 3D siempre son más complicadas porque ya tenemos un dominio mucho más grande, necesitamos capacidad de cómputo mucho mayor, necesitamos la capacidad de generar un modelo más grande también, lo cual hace todo más complejo. Aquí les muestro un ejemplo de cómo luciría un modelo de 3 dimensiones a una escala de cuenca como la ciudad de Santiago. Este modelo que construimos para poder resolver el problema tiene dimensiones de 45 kilómetros norte-sur, 43 este-oeste y 10 kilómetros de profundidad. Para poder resolver este problema necesitamos un computador de gran capacidad, porque se necesita hacer elementos o una grilla de espaciado muy pequeño, de 10 metros aproximadamente en la parte más superficial, con incrementos de tiempo para poder calcular la propagación de onda muy pequeña. Y todo esto hace que uno no pueda hacer tantas simulaciones como en el caso 1D o 2D. Pero nuevamente, lo interesante de acá es tratar de ver si es que pueden existir esos efectos tridimensionales que son más relevantes que las 2 dimensiones y que una dimensión. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen lo que uno vería como resultado de la propagación unidimensional de un pulso. Aquí ustedes están viendo una planta
de la cuenca de Santiago, donde tienen un pulso que viene desde una profundidad aproximada de 8 kilómetros, subiendo, y que se encuentra con los sedimentos, y esas ondas quedan reverberando en la superficie. En la parte superior ustedes ven cómo va transcurriendo el tiempo en esta simulación, y van viendo con distintos colores cuál sería la velocidad en la componente vertical. Un aspecto importante de estas simulaciones es que uno ve que las amplitudes son distintas. En la parte sur, generalmente ve colores amarillos y verdes, que son asociados a intensidades más bajas, y en el sector norte, que es donde están los suelos finos, menos competentes, uno ve amplificaciones mayores y una duración adicional del movimiento fuerte, dado que las ondas quedan rebotando en esa zona. Esto uno lo puede ver de forma muy similar cuando uno tiene un estanque de agua y tiene una piedra, y esas ondas empiezan a viajar, empiezan a rebotar en los bordes, lo cual es bastante análogo a lo que estamos viendo en este caso de simulación de propagación de ondas sísmicas. Cuando uno tiene este tipo de simulaciones, puede empezar a hacer estos mapas donde puede establecer la duración del movimiento fuerte, la intensidad máxima y eventualmente cuáles son las frecuencias predominantes en las cuales vibran estos materiales. Dado que este esfuerzo es bastante complejo cuando uno tiene cuencas sedimentarias muy grandes, acá les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que hicimos en una zona bastante más reducida de Santiago, en el sur de Santiago en particular. Como referencia yo les mostraba antes el río Maipo, que está acá en el sur de la cuenca. Si uno viaja un poco más al sur, va a encontrar que existe una pequeña cuenquita que se conoce como Paine, que está atravesada por el río Angostura. Y la característica de esa zona es que alberga bastantes suelos finos. También hay evidencia de que durante el terremoto del 2010 varios puentes de ese sector no se comportaron muy bien, varios de ellos fallaron. Entonces es una zona bastante interesante para ver cuáles podrían ser los efectos de amplificación si uno simula la propagación de onda en esos sectores y tratar de detectar cuáles podrían ser las zonas que más se amplifican y eventualmente correlacionar eso con el daño que se observó durante el terremoto. Bueno, hicimos ese modelo. Aquí tienen una vista isométrica aproximada. Es un modelo bastante más pequeño, de 16 kilómetros norte-sur, 16 kilómetros este-este y aproximadamente 1 kilómetro en la vertical. Los colores que ustedes ven acá representan los distintos valores de la velocidad de onda de corte en cada una de las capas de los materiales. Cuando uno hace un corte transversal a lo largo de las secciones que aparecen aquí, aparece una sección norte-sur y este-oeste. La que vamos a analizar es una sección este-oeste. Tenemos a la izquierda cuál sería el movimiento de partículas en superficie cuando ingresamos un pulso en una dimensión, con los correspondientes movimientos en superficie, donde están en rojo marcadas las mayores amplitudes. Si eso lo comparamos con la simulación bidimensional del perfil ahora, considerando que en cada punto existe la interacción con los vecinos, vemos que el rojo es más preponderante, es decir, la amplitud aumenta sobre el caso unidimensional. Y por último, en la derecha tenemos qué pasa en los casos cuando se simula completamente en 3 dimensiones todo este problema. ¿Ya? También existe ahí una amplificación adicional. Tenemos 1D, 2D en la parte central, 3D en la parte de la derecha. Eso nos permite, en este perfil al menos, identificar los factores de amplificación. En este caso solamente les estoy mostrando qué pasa con la duración del movimiento identificada por la velocidad absoluta acumulada. Podemos hacer ese ejercicio para 1, 2 y 3 dimensiones. Y de la misma manera, también ver cuánto más se agrava el movimiento cuando uno compara una simulación 3D versus una 2D, una 3D versus 1D y 2D versus 1D. De esa manera uno puede identificar zonas que son más propensas a experimentar esta amplificación por efectos tridimensionales. Estos efectos, ustedes ya lo pueden prever, dependen principalmente de las zonas blandas que están rodeadas por cerro o por materiales más rígidos. Ahí la amplificación 3D sobre la 2D y la 1D puede ser bastante considerable.
Generalmente estos factores de degradación, cuando son importantes, son aquellos valores o aquellos sectores donde los valores son mayores a 1.25. Entonces aquí en la parte inferior ustedes ven que todo lo que está en gris debiera ser zonas con factores de degradación aceptables, pero hay varias zonas también en las cuales se escapan bastante por sobre los valores que uno considera que son valores umbrales aceptables. Bueno, entonces así vamos avanzando en esta presentación, ya nos queda un poquito. Hemos visto entonces cómo construir el modelo estructural, usar ese modelo estructural para poder propagar ondas en distintas dimensiones, y ahora les voy a mostrar un poquito de escenarios sísmicos. Modelar terremotos de tipo interplaca, que tienen largos de ruptura gigantes. Los modelos acá, recuerden, son de 50 kilómetros aproximadamente de base por 10, 20 kilómetros de alto. Si uno quiere analizar un terremoto interplaca creíble como el terremoto del 2010 en Chile, tiene que pensar en que esas fallas tienen largos de ruptura de 500 kilómetros, ¿ya? Por 100 kilómetros. O sea, son cosas bastante grandes y es difícil de modelar físicamente en estos modelos explícitos que yo les muestro. Entonces ahí hay que pensar un poquito cómo poder hacer esa simulación de tal manera que uno no tenga que generar un dominio tan grande. Hay otros terremotos que sí se pueden simular, como por ejemplo los corticales superficiales, en los cuales una falla se puede perfectamente poner dentro del modelo. Lo que les voy a mostrar es algo de eso. Estamos trabajando aún en cómo poder simular los otros terremotos, los interplaca y los intraplaca, que muchas veces están bastante profundos y necesitan dominios más grandes para poder ser analizados. Esto que les voy a mostrar a continuación es un video de una simulación donde la estrella representa el epicentro de un terremoto que puede ser asociado a la falla de San Ramón. Para poder simularlo en este contexto, nosotros consideramos un sismo relativamente pequeño de magnitud 6, con el hipocentro ubicado a 15 kilómetros de profundidad, ¿ya? Y el mecanismo focal en este caso es de una falla de tipo inversa, que se simuló como un pulso que se genera ahí. Y lo que van a ver es cómo se propagan las ondas sísmicas a partir de ese punto. Entonces, si echamos a andar el video, ¿cierto? ¿Llega a funcionar? No, no lo estamos viendo. Creo que tiene que quitar el... Ahí está. Ahí sí. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo las ondas sísmicas entonces vienen desde la derecha, desde el hipocentro, y se propagan hacia la izquierda rápidamente, y empiezan a ver ahí, todos los colores son proporcionales a la velocidad, ¿ya? A la velocidad, y estamos viendo ahí, me parece, la componente norte-sur del movimiento. Lo voy a poner de nuevo para que lo puedan ver más claro. Este video en proporción. No, pues, ahí va. Entonces ustedes ven cómo las ondas se generan a la derecha y se propagan hacia la izquierda. Y nuevamente, el sector de los suelos blandos, que es el norte de este modelo, es donde las ondas tienden a quedar preferentemente atrapadas y donde la amplitud es levemente mayor al resto, pero principalmente la duración del movimiento es bastante más considerable. Ahí lo pueden ver repetido. Bueno, este tipo de cosas ya se pueden hacer cuando uno tiene estos modelos de gran escala implementados. Uno puede empezar a simular escenarios y ver la amplificación tridimensional y compararlas con la que sería una evaluación un poco más simple y ver en qué lados uno gana haciendo estos modelos más complejos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la comparación de los resultados de aceleraciones espectrales medidas en este modelo que yo les mostraba. Muchas de estas amplitudes están normalizadas por un sitio de referencia. Y está, por ejemplo, a la izquierda hay un perfil de velocidades que se muestran las velocidades de onda de corte abajo, el tipo de material en la parte central, y en la parte superior, en cada uno de los puntos superficiales del modelo, se evaluó línea segmentada, el modelo tridimensional que yo les mostraba, ¿cierto? Considérelo como la aceleración espectral a 0,5 segundos, comparada con lo que sería la predicción de un modelo de movimiento fuerte. Aquí evaluamos a Abramson y otros 2014, evaluamos Greiser y Kalkan del 2016, Cosi y otros de 2015.
para ver si es que la atenuación predicha por esos modelos de alguna manera también es capturada por un modelo tridimensional de propagación de onda. Y lo que vimos es que, en general, los modelos más simplificados de movimiento fuerte tienden a predecir amplificaciones que son mayores. Lo que sí, en algunos sectores donde están los suelos finos en contacto con la roca, por ejemplo, formando cuencas, ahí hay unas amplificaciones que son un poco mayores a las que predicen estas curvas. Pero este tipo de ejercicios ya se pueden empezar a realizar y simular escenarios y ver cuáles sectores serían más propensos a amplificar que otros. Para ir terminando, quise dejar para el final esto de los efectos no lineales, ¿ya? Nosotros vimos aquí casi todo lo que les mostré son modelos que para que puedan correr relativamente rápido se usan modelos constitutivos bastante simples. En la mayoría de los casos son modelos viscoelásticos. Pero nosotros sabemos que los materiales, los suelos en general, tienden a tener comportamientos no lineales que son proporcionales a los niveles de deformación a los cuales se han sometido. Mientras más grande el nivel de deformación al que es sometido un suelo, la rigidez se reduce más, ¿ya? O sea, mientras más deformación, menor rigidez. Entonces, muchas veces en terremotos grandes, que son capaces de solicitar el suelo con grandes niveles de deformación, la rigidez del material se reduce y a la vez ocurre el fenómeno de aumento del amortiguamiento. Entonces son dos fenómenos que hacen que la amplificación sísmica se reduzca. Entonces, dado que estábamos viendo estos efectos de amplificación tan considerables, quisimos investigar qué pasa ahora si uno incorpora esta no linealidad en la simulación, ¿ya? Y para hacer eso, analizamos un perfil en suelo fino. Ustedes pueden ver en la parte inferior el perfil que analizamos, una cuenca que corresponde a la parte norte de Santiago, con perfiles de velocidades de onda de corte, como los que están aquí a la derecha, velocidades en superficie que van de 200 metros por segundo aproximadamente hasta 650 a 250 metros de profundidad, con una variación relativamente potencial. Y lo que hicimos aquí fue propagar pulsos a través de estos materiales, considerando distintos casos. El caso que ustedes ven a la izquierda es cuando el material se comporta de forma lineal elástica, ¿ya? Y aquí aparecen las trazas de los receptores en superficie, pero no aparecen como trazas, sino que más bien el color es proporcional a la amplitud del movimiento. Todos estos están normalizados por la amplitud máxima de la roca, que es la estrellita que se muestra ahí. Entonces, en el caso del lineal elástico, ustedes ven que todo es bastante rojo y azul. O sea, las amplitudes son bastante considerables. Y se produce este fenómeno de amplificación del suelo y a la vez una duración considerable de movimiento fuerte. ¿Qué pasa ahora si utilizamos un modelo no lineal? Y aquí utilizamos un modelo que está implementado en Plaxis que se llama Hardening Soil con para small strains, ¿ya? Que son para pequeñas deformaciones. La gracia de ese modelo constitutivo es que permite reducir la rigidez del material a medida que las deformaciones aumentan y también aumentar el amortiguamiento. Hicimos el mismo ejercicio y ustedes ven que cuando el pulso tiene una amplitud pequeña, que en este caso medimos como una aceleración en el sitio de referencia, ¿ya? Un valor pequeño de 1% de G, el resultado elástico con el no lineal son bastante parecidos. Me estoy refiriendo a la columna izquierda con la contigua. Si la amplitud del movimiento ahora empieza a ser más considerable, y si se simula una situación en la cual en el sitio de referencia en roca se alcanza una aceleración de 5% de G, ustedes ven que ahora el resultado, que está en el tercer panel, es bastante más tenue que en los otros casos, ¿no? Si bien existe una amplificación inicial, pero el movimiento fuerte ya no llega hasta más allá de los 10 segundos. Aquí ya se corta el movimiento fuerte. Por último, si el pulso con el cual se está sometiendo o se está moviendo este perfil es aún más grande, y aquí consideramos un valor de 10% de G solamente, ustedes ven que el movimiento fuerte se atenúa considerablemente por este efecto que les mencionaba, que es la reducción de la rigidez por corte, el G, y el aumento del amortiguamiento. Entonces, efectivamente, cuando uno hace este tipo de ejercicios considerando comportamiento un poco más realista, es capaz de atenuar considerablemente las amplificaciones. Lo que aparece acá es simplemente un resumen de lo que acabo de mencionar en términos de
factores de amplificación para el caso del PGA, en la parte superior, PGB, inmediatamente en el panel inferior, velocidad acumulada, velocidad absoluta acumulada y intensidad de áreas. Y lo que vemos para cada uno de los casos es cuando se grafican esos factores de amplificación para el caso lineal, que es lo que está en negro, y para distintos niveles de input. Mientras más grande el input, más se reduce la amplificación. Bueno, para ir cerrando ya esta presentación, solamente algunos comentarios finales. Recordarles que utilizando técnicas geofísicas desarrollamos modelos de distintas escalas de la cuenca de Santiago, con sensores de banda ancha, midiendo un tiempo continuo, fuimos capaces de generar un gran modelo de velocidades hasta los 10 kilómetros de profundidad aproximadamente. Y haciendo mediciones locales pudimos establecer modelos para los suelos más superficiales, las capas, digamos, y poder distinguir entre suelos competentes y suelos que no son tan competentes. Pudimos hacer una gran cantidad de simulaciones de distinto tipo, de tipo 1D, 2D y 3D, y parece ser que la respuesta sísmica de los suelos más rígidos, como la grava que tenemos en Santiago en este caso, recuerden ustedes que son velocidades BSUS 30 del orden de 580 metros por segundo, materiales bastante competentes. Aquí parece que las aproximaciones 1D andan bastante bien, ¿ya? No existe ese rebote de ondas que hace que los movimientos sean de mayor amplitud y mayor duración, que sí ocurre en los materiales finos, ¿ya? De esta manera, entonces, la simulación de la respuesta sísmica de suelos blandos sí requiere considerar estos efectos, generados principalmente por ondas superficiales que se generan en los bordes. Lo que hay que tratar de establecer ahora es qué tan serios pueden ser esos efectos cuando uno considera la no linealidad del suelo, que hace que todos estos efectos se atenúen. Los efectos 2D y 3D son principalmente alargamiento del movimiento fuerte, ¿ya? No es necesariamente aumento de PGA, que uno está acostumbrado, o PGB, sino que más bien las ondas que quedan rebotando y hacen que el suelo se solicite una mayor cantidad de ciclos, lo cual, para el caso que nos interesa a lo mejor como ingeniero, repercute en una solicitación mayor en el tiempo para el caso de estructuras. Y como les comentaba, la no linealidad del suelo puede limitar estos efectos de sitio, pero todavía hay que analizarlo. Muchas de estas cosas que yo les mostré aquí desde un punto de vista numérico, lo que estamos tratando de ver ahora es cómo poder analizarlos desde un punto de vista empírico, ¿no? Porque para poder analizarlo empíricamente, uno necesita primero que todo un gran terremoto, después tiene que conocer muy bien los suelos para poder instrumentarlos, poder medir y posteriormente analizar. Ya que sabemos más o menos cuáles son las zonas donde esperamos tal o cual comportamiento, es que podemos enfocarnos en tratar de establecer o tratar de instrumentar lo mejor posible esos sitios para identificar y saber si estos fenómenos se pueden dar en la realidad, cuál es su magnitud, y de esa forma poder contribuir a establecer la demanda sísmica más apropiada para la construcción y el diseño de estructuras en esos sectores. Bueno, agradecer primero el financiamiento que nos da la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile para poder hacer este tipo de estudios, en particular el proyecto FONDESIP 1190-905, respuesta sísmica de la Cuenca de Santiago, al Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, en LHPC, que nos facilita sus instalaciones para poder correr estos grandes modelos y hacer estas grandes simulaciones, a todos los estudiantes de maestría y doctorado que han colaborado en la ejecución de estas simulaciones, algunos de los cuales están mencionados ahí, a los colegas de distintas instituciones por también apoyar este desarrollo. Y como les comentaba, si necesitan más información sobre estos temas, pueden visitar la página web y descargar todo lo que ustedes estimen conveniente para profundizar en esta materia. Muchas gracias por su atención, y si tienen preguntas, por favor, estoy acá para tratar de responderles. Muchas gracias por su excelente presentación, doctor César Pastén. Realmente he quedado impresionado con todo el trabajo que han desarrollado. Cada vez damos un paso más en cuanto a aprender sobre sismos. Tenemos un par de preguntas por parte de los participantes. La primera intervención dice, excelente conferencia. Hay un preámbulo que indica cuando se genera un estudio de efectos de sitio, se determina una frecuencia predominante del suelo. Se suelen generar señales sísmicas de sitio para el análisis estructural
ya sean sintéticas o señales de otros eventos asociados a una función de transferencia en sitio de análisis. La pregunta es, ¿las señales sísmicas que se generan con cualquier método deberían poseer un contenido frecuencial predominante similar al determinado en el estudio de efectos de sitio? Sí, bueno, lo que yo les comentaba al inicio, ¿no? Lo más importante para poder establecer qué tan considerables son los efectos de amplificación en un sitio es tratar de tener un buen estimador de esa función de amplificación, ¿ya? Y esa función de amplificación, lo principal de todo es tratar de identificar la frecuencia donde se generan esas amplificaciones. Se le puede conocer como frecuencia fundamental desde un punto de vista teórico, se le puede considerar como frecuencia dominante o predominante cuando uno utiliza métodos empíricos, ¿no? Una de las formas más económicas para poder establecer esa función de amplificación, yo les comentaba que era el método de Nakamura, o método de las razones espectrales H sobre B, donde uno estima de alguna manera la frecuencia a la cual debieran ocurrir esas amplificaciones, y también permite establecer un proxy de cuáles podrían ser esas amplitudes, ¿ya? Es bien conocido que el método de Nakamura no es muy bueno prediciendo las amplitudes, pero sí de todas maneras, hoy en día, con la experiencia que tenemos en Chile, podemos decir que en cierto rango de amplitudes uno podría tener una estimación de cuántas son las amplificaciones. Esto quiere decir que amplitudes bajas, en general, baja amplificación, amplitudes más altas, del orden de 8, 10, 12, uno ya puede considerar que la amplificación en esas frecuencias son bastante más considerables, ¿ya? Así que cualquier método que uno utilice para poder generar acelerogramas, ya sea técnicas sintéticas, técnicas de ajuste espectral, ¿cierto? Tiene que considerar de alguna manera, si está sobre suelo, una medida de la amplificación local a través de estas funciones de amplificación empírica, si lo quiere llamar de alguna forma. Perfecto, muchas gracias por su excelente respuesta. Tendremos una segunda pregunta. Dice, doctor Pastén, felicito por su brillante y clara exposición. Mi pregunta va enfocada a la imagen HBSR de la parte inferior derecha de la diapositiva 18, en donde se tiene una curva de doble pic que es característica de suelos volcánicos. En este caso se tienen dos contrastes fuertes de impedancia, siendo el pic 1 la amplitud del depósito y el pic 2 la amplitud del contraste de impedancia superficial. Es usual que estos depósitos tengan velocidades de ondas de corte altos con BS30 superiores a 400 metros por segundo, que caracteriza como suelo tipo C. Al existir estos contrastes de impedancia de dos pics fuerte, implica de manera obligatoria hacer un estudio de efectos de sitio y posiblemente descartar la presencia de un suelo tipo C. Al existir estos contrastes de impedancia fuerte, implica de manera obligatoria hacer un estudio de efectos de sitio. Sí, bueno, estos sitios yo diría que todavía no están del todo entendidos, ¿ya? Porque efectivamente, y esta es una discusión que tuvimos con el profesor ayer al inicio de la presentación antes de comenzar. Hoy en la norma chilena, por ejemplo, se está utilizando la frecuencia predominante de vibración del método de Nakamura para poder complementar la clasificación que uno hace con el BSOS 30, ¿no? El BSOS 30 generalmente es ciego a la configuración de capas que pueda tener en los primeros 30 metros, o de ahí para abajo aún más, digamos, ni siquiera los considera. Entonces, la pregunta es, claro, ¿qué pasa en estos sitios donde uno puede tener un contraste fuerte de impedancia? ¿Cuánto tiene que ser ese contraste para que el comportamiento de la capa superior sea mucho más vulnerable o sensible que la capa inferior, ¿ya? Porque así, con valores de frecuencia, uno simplemente no puede estimarlo. Necesita de alguna manera tener una noción del perfil de velocidades, ¿no? No solamente el BSOS 30, sino que saber el valor de cada una de las capas y los valores. Tampoco es fácil, si no es fácil a partir de la frecuencia, también no es fácil a partir de la amplitud, ¿ya? Lo que sí se puede a lo mejor
así obtener como, o considerar como una recomendación, es tratar de establecer si las velocidades por sobre ese contraste superficial llegan a ser una el doble que la otra. ¿Ya? Eso es más o menos una recomendación que quizás les puedo hacer. No sé, pues, si la parte superior tiene 200 metros por segundo y en la inferior tiene 400 metros por segundo, eso puede ser un contraste de impedancia fuerte como para que existan efectos de amplificación adicionales a los que podrían considerarse si uno utiliza solamente la clasificación sísmica. Ahí habría que quizás hacer una verificación adicional y obviamente saber a qué profundidad está ese contraste, ¿ya? Si el contraste es muy superficial, a lo mejor uno podría tratar de establecer un mecanismo de mejoramiento, de extracción de esa capa. Si ya está más profunda, a lo mejor hay que tratar de evaluar cuánto puede ser la amplificación. Entonces, no existe una respuesta absoluta, lamentablemente, pero sí hay que seguir estudiando para ver cuáles son los efectos de esos contrastes que están cerca de la superficie, muchas veces en la amplificación local. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos nosotros una pregunta más que dice, en roca es usual que la curva HBSR se aplana y complique la determinación de la frecuencia del depósito. Para determinar el periodo de vibración del suelo, lo solucionan con sismómetros de mayor sensibilidad o de baja frecuencia. Ya, gracias por la pregunta. Sí, aquí, por ejemplo, no sé si ustedes están viendo toda la lámina, porque yo tengo ahí arriba... Un segundo. Sí, lo estamos viendo bien. Sí. De G28, esa estación, por ejemplo, está medido el H sobre B con un sensor de banda ancha, muy sensible. Y fíjense que las amplitudes al sitio son planas. O sea, no tiene mucho que ver con el sensor, si se puede o no establecer una frecuencia predominante. Lo que ocurre es que en esos sitios, que aquí la pregunta se menciona que es roca, pero no necesariamente roca. Puede ser roca, pero también pueden ser suelos rígidos. Esta medición que yo muestro aquí a la izquierda, por ejemplo, fue hecho en grava. Todos los puntos rojos que aparecen acá son en grava, y casi todos tienen formas de razones espectrales similares, que son así, muy planitas, con amplitudes que apenas pasan 2. Entonces, lo que ocurre en esos casos es que no existe una frecuencia predominante de vibración, como que todas las frecuencias, o que el depósito de suelo más bien, vibra más o menos sin mostrar un patrón predominante de vibración, ¿ya? Eso para nosotros, en Chile al menos, es una súper buena noticia. Si uno se encuentra con una razón espectral de este tipo, puede de alguna manera estar un poco más tranquilo de que ese sitio no va a experimentar grandes amplificaciones durante un terremoto, ¿ya? Sí, de esa manera lo usamos. O lo usamos para confirmar la clasificación o lo vamos a usar, porque todavía no es oficial, está en proceso de oficializarse. Se usa considerando, si uno tiene una razón espectral de ese tipo, que se confirma lo que dice el BSUS-30, y detrás de eso está el hecho de que es un material o un depósito de suelo que no debiera amplificar en ninguna frecuencia predominantemente, es decir, amplifica todo más o menos constante, ¿ya? Es un buen suelo. Muy amable por la respuesta. Una última pregunta. Ha tenido mucho interés realmente la práctica, la plática. Bueno, ya nos contestó respecto a los PIC claros en suelos granulares. Sin embargo, nos preguntan respecto a la norma chilena. Menciona que la clasificación del suelo en base al BS30 y al TG. ¿Qué pasará con el sondaje? Sí, el sondaje se sigue exigiendo. Salvo en algunas situaciones muy puntuales, en las cuales hay una lista de proyectos que quizás están más relacionados con viviendas sociales, algún tipo de infraestructura relacionada con comisaría o centros de salud de menor envergadura, en los cuales se puede clasificar solo con BSUS-30 y el periodo, y considerando una clasificación un poco más desfavorable. Ya en esos casos súper particulares que no se exige sondaje, pero de todas maneras en todo el resto sí se sigue exigiendo. ¿Por qué? Porque generalmente, digamos, si bien
Estas son medidas geofísicas. BSOC30 muchas veces se puede obtener solo con métodos de ondas superficiales, no es necesario hacer una perforación. Y el periodo de vibración T sub G, que le llaman ahí, o T sub 0, se obtiene con medidas en superficie también. Muchas veces es necesario tener o saber, incluso para a lo mejor materializar el tipo de fundación, conocer en profundidad cuáles son los materiales que finalmente repercuten en estos índices, ¿ya? Así que por ahora está exigido, salvo en algunas condiciones muy particulares, en algunos casos muy particulares. Muy amable. Ya no tenemos más preguntas por parte del público. Realmente felicitarle por la conferencia. Cada lunes que vengo acá, en realidad, pues, corroboro una vez más lo poco que conozco y lo mucho que hay que seguir estudiando y seguir especializándose. En este punto damos paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, ya puede encender su micrófono y también su video. Ya. Realmente pero muy interesante la conferencia y nos pone en el dilema de que hay que seguir estudiando, porque cada vez surgen más interrogantes. Por ejemplo, me preguntaba yo entre mí ¿y el BC30 efectivo? El BC30 efectivo calculamos únicamente con un modelo de propagación de ondas de una dimensión, pero con lo que acabamos de ver, decimos realmente habrá que trabajar dependiendo del tipo de suelo, ver si es que se trabaja con modelos de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Bueno, es excelente conferencia, nos deja con mucho material para estudiar, para verlo de nuevo. Y me acordé, viendo la presentación, me acordé de que ahí está nuestro amigo Sergio Ruiz. Pero él no habrá sido compañero de usted. Creo que él habrá sido su profesor o también fue su compañero. Sí, también fuimos compañeros y seguimos siendo buenos amigos también. Fue compañero. Excelente, excelente, excelente. Sergio Ruiz trabajó su tesis con Saragoni, con Rodolfo Saragoni. A mí me llamaba la atención porque era un muchacho ingeniero civil, que después se fue por el lado de la sismología, de las ondas sísmicas, y veo que han hecho un muy buen equipo. Entonces, 3 compañeros, Sergio Ruiz, el doctor Rodrigo Astroza y usted han hecho un gran equipo y siguen trabajando en conjunto. Felicitaciones, felicitaciones, muy Muchas bien, gracias. excelente. Y bueno, nada más que agradecerle. He disfrutado mucho con la conferencia y me he quedado con muchas ganas hay que seguir estudiando. Una pregunta nada más, una pregunta. Cuando hacemos estudios para determinar espectros, los factores de amplificación sísmica, usamos los factores de la guía NERP. Ahí tenemos varias publicaciones de la guía NERP. ¿Qué piensas respecto a esos factores? Sí, es complicada esa pregunta porque generalmente los espectros que uno utiliza para diseño no siempre tienen que ver con la demanda. O sea, nosotros en Chile, por ejemplo, cuando uno compara los espectros de la normativos, con los espectros que uno puede calcular de un acelerógrafo instalado en un sitio que midió movimiento fuerte durante un terremoto, y ve que los espectros se salen así con amplitudes que son bastante más considerables que los espectros de diseño. Entonces, ahí mi reflexión siempre ha sido que, de alguna manera, todas esas demandas tienen que pasar por un ingeniero estructural o por un ingeniero de terremotos que sea capaz de hacerlos conversar de alguna manera con el diseño estructural, ¿ya? No es tan directamente aplicable, tiene que haber ahí un filtro o conocimiento que sea capaz de adaptar esas demandas para el caso de estructura. En el caso de estructuras de suelo, por ejemplo, nosotros que acá en Chile diseñamos muchas presas de relave, sí, a lo mejor ahí uno puede directamente utilizar esos registros
que considera o que calcula a través de estudios de amenaza, sin necesariamente pasar por los espectros de diseño de estructuras. Pero en el caso estructural sí, yo creo que se necesita hacer ese análisis. ¿Qué tanto más deben ser amplificados los espectros que se están utilizando hoy en día para el diseño, para que sean de alguna manera compatibles con la amenaza? No son directamente aplicables, a mi modo de ver. Muchas gracias. Perfecto. En este punto quiero también compartir mi pantalla. Ahí me parece que ya están viendo mi pantalla. Ahí está viendo mi pantalla. Quiero entregar un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor César Pastén en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias. El conocimiento no se detiene con el tema evaluación de efectos de sitio sísmico en cuencas sedimentarias. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Doctor Muchas César, gracias. tal vez algún comentario de su parte. También quería aprovechar el momento. Hay mucha gente acá viéndonos y vemos el gran nivel de los cursos, tanto de maestría, doctorados, también diplomados que se ofrecen en las diferentes universidades. Y hacerles una invitación, ¿no? Si están interesados, acá tenemos al coordinador de uno de los diplomados en la Universidad de Chile. Sí, por supuesto, agradecerles por la invitación. He visto las presentaciones que tienen en su página web de muy buen nivel. Felicitarlos por esta iniciativa de tratar de aunar esfuerzos con todos los latinoamericanos, digamos, para mostrar que también acá se hacen cosas interesantes y que tratamos de avanzar en el conocimiento de una problemática que nos toca a todos, ¿no? Que es el tema de los terremotos. Así que les agradezco por la invitación, un honor haber estado con ustedes, espero que les haya gustado la presentación y dejarlos invitados también y que si quieren conocer un poco más estos detalles, que me escriban a mí en particular, visiten la página web. Como somos un país pequeño acá al sur del mundo, muchos de nosotros al final terminamos colaborando, así que si quieren venir a estudiar, van a tener quizás la oportunidad de trabajar con colegas que siempre están en constante comunicación y de esa manera tratamos de aportar nuestro granito de arena al conocimiento de estas materias en terremoto. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación y por haber participado esta noche. Reitero mi agradecimiento a usted por el tiempo y por estas palabras. Realmente esta invitación al público que nos está acompañando día a día. Es importante este tipo de eventos para generar y afianzar estos vínculos y mejorar como región, como país. No me queda más que agradecer también a todos los que nos acompañan lunes a lunes y reiterar nuestra invitación todos los lunes a las 19 horas para este ciclo de conferencias. Le deseamos, doctor César Pastel, el mayor de los éxitos a lo largo de su carrera profesional como de su vida personal. Que tengan una muy buena noche. Hasta un próximo lunes. Pasen muy bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un abrazo. Igual.